este video vamos a explicar los criterios de accesibilidad a tener en cuenta en hojas de cálculo. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la estructura del documento. Excel es una hoja de cálculo, más no es una tabla. Aunque se encuentra dividida en filas y columnas, debemos seleccionar el área donde vamos a trabajar e indicar cuál es la tabla, qué elementos componen la tabla. Para el caso de la hoja de Excel que tenemos en pantalla, nuestra tabla ocupa desde la fila 2 hasta la fila 4 y desde la columna A hasta la columna M. Entonces, ya una vez seleccionada ese área, vamos a la opción de insertar en la cinta de opciones. Vamos a seleccionar la opción tabla y ya nos va a aparecer acá todas las celdas que se encuentran seleccionadas. Vamos a verificar, si no me aparece verificada, la opción que dice la tabla tiene encabezados y pulsamos aceptar. Observamos que automáticamente se resalta en la cinta de opciones ya otras opciones como la casilla de verificación de botón de filtro, fila de encabezado, fila con bandas, que son elementos que podemos activar o desactivar en una tabla. Al igual que los diseños o los estilos de tabla, ya también aparecen disponibles para seleccionar. ¿Esto qué permite? Esto permite que, por ejemplo, cuando se trabaje con lector de pantalla y se haga navegación por las columnas hacia la derecha o hacia la izquierda, el lector de pantalla verbalice el título de la columna y el dato que se encuentra ubicado en la celda. Además, pues ya para Excel ya no es una simple hoja de cálculo esto que aparece acá, sino ya está indicado que es una tabla de manera correcta. En el caso de filas que utilicemos para títulos, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos esa área y en la opción estilos de celda se puede elegir el título que se le va a dar a ese texto. De manera similar a lo que se hace en Word, dando estilos de título a los textos para conformar una estructura. Acá también tenemos disponible diferentes estilos de título y encabezados para cada uno. En el caso del ejemplo que tenemos, sería un encabezado de nivel 1, que es el título principal de esta tabla. Sin embargo, observamos que dentro de las recomendaciones de accesibilidad también se menciona el tema de los contrastes y observamos que acá no tenemos un contraste suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? En estilos de celda podemos elegir el encabezado 1, ese estilo de celda, y pulsando clic derecho o tecla aplicaciones seleccionamos la opción modificar. En este cuadro de diálogo que se presenta, podemos activar el botón formato y podemos elegir opciones como, por ejemplo, el color de relleno. Podemos proteger esa celda, bueno, el borde se puede cambiar, la fuente. Recordemos utilizar fuente sans serif de acuerdo a las recomendaciones. Entonces aquí podríamos elegir Arial. El tamaño de la fuente, 12 puntos o superior. Podemos seleccionar el color de la fuente, por ejemplo, podría ser blanco. Y acá en relleno decir que no sea blanco, sino pues el azul u otro color. Para efectos de esta hoja de cálculo que estamos trabajando, entonces acá en fuente no vamos a dejarlo un color blanco, dejémosle un color azul oscuro para que tenga mejor contraste sobre el blanco. Pulsamos aceptar y luego aceptar. Vamos ahora a estilos de celda, elegimos encabezado 1
y automáticamente ya va a quedar con el formato que acabamos de seleccionar. Recordemos que también en los otros datos, textos con tamaño no menor a 12 puntos, seleccionamos, acá podemos elegir tamaño 12 puntos, letras sans serif o sin adornos, como Arial, Tahoma o Verdana. Y al igual que en la tabla, entonces en los gráficos vamos a seleccionar el gráfico, vamos a seleccionar los textos y podemos colocar un color que nos dé contraste suficiente con el fondo, tamaño de fuente no menor a 12 puntos. ¿Sí? Podemos colocar tipo de fuentes sans serif. En general, todas las fuentes que estemos utilizando acá, podemos colocarle un color que haga mejor contraste con el fondo. En general, todos los elementos que se coloquen en la hoja de cálculo deben tener un contraste suficiente. En cuanto a estructura, también se recomienda que los nombres de las hojas de cálculo sean coherentes con la información que se almacena en ellos. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar producción petróleo a la primera hoja. En la segunda hoja, pues un nombre que vaya acorde a la información que se vaya a guardar ahí. En hoja 3 lo mismo. También se recomienda utilizar un color diferente para cada hoja. ¿Esto por qué? Nos permite diferenciar de manera visual la ubicación de cada hoja. Entonces esto lo hacemos con tecla aplicaciones o clic derecho. Elegimos en este submenú de color de pestaña un color que nos permita diferenciarlo con la siguiente hoja. A cada hoja asignarle un color diferente. De igual forma, a lo que son tablas, se recomienda colocar todas las líneas, todos los bordes a filas y columnas, para que de manera visual permita distinguir una celda de otra. En el estilo de tabla que tenemos seleccionado, pues nos salió automáticamente los colores de las líneas. Sin embargo, si en el caso que esto no suceda, que no se muestren, podríamos seleccionar y elegir la opción todos los bordes que está en la cinta de opciones superior en la pestaña inicio. Y seguimos hablando de accesibilidad en este video y vamos a la opción también de textos alternativos. Todo lo que no sea texto en una hoja de cálculo, es decir, imágenes y gráficos, deben tener un texto alternativo. ¿Cómo lo podemos colocar? Podemos seleccionar el gráfico, usamos tecla aplicaciones o clic derecho y elegimos la opción editar texto alternativo. Inmediatamente se mostrará un cuadro de texto donde podemos escribir una breve descripción sobre el elemento que estamos señalando. En el caso de imágenes que no representen información importante dentro de la hoja de cálculo, es mejor no colocar un texto alternativo para que no tenga interrupciones o no saque del contexto a la persona que está leyendo la información de esa hoja de cálculo y que no está accediendo de manera visual, sino a través de un programa lector de pantalla. Entonces, esas imágenes que sean decoración, que deben marcarse como tal en la casilla que aparece en la parte inferior del cuadro de texto alternativo, se marcan como decorativos para que los lectores de pantalla ignoren esos elementos
pero igual de manera visual nos quede nuestra hoja de cálculo como la hayamos diseñado. Eso es todo por el momento en cuanto a lo que se refiere en accesibilidad para las hojas de cálculo.